Actividades procoagulantes, es decir, que favorecen a la coagulación. Ya. Entonces, los inhibidores bueno, las propiedades anticoagulantes están los efectos inhibidores de las plaquetas. Entonces, si no existe lesión tisular, o lesión, perdón, si no existe lesión endotelial, entonces no va a haber activación plaquetaria. Entonces, si el endotelio está liso, no tiene nada, entonces no va a haber cómo el factor de von Willebrand, el colágeno subendotelial, se libera. Y si no se libera el colágeno subendotelial y el factor de von Willebrand, entonces no hay activación plaquetaria. Entonces, un endotelio intacto, va a impedir que las plaquetas se liberen. Otro factor, otro efecto anticoagulante está mediado por los factores de coagulación. Ahí está la trombomodulina y el receptor de proteínas. Un efecto fibrinolítico está mediado principalmente por el activador del plasminógeno. Y efectos que promueven la coagulación está un efecto dependiente de las plaquetas, está la lesión endotelial. Entonces, si se lesiona el endotelio, ¿quién se va a activar o quién se va a exponer? El factor de von Willebrand. Y si se expone el factor de von Willebrand, ¿qué va a producir? Activación plaquetaria. Si el factor de von Willebrand está encubierto, si quieres decirlo, o oculto, entonces no va a haber activación plaquetaria. Por eso es cuando el endotelio está intacto, por eso es un efecto anticoagulante dependiente de las plaquetas. Pero si el endotelio está lesionado, el factor de von Willebrand sale, se expone, y eso ¿qué va a producir? Activación plaquetaria. Y se va a iniciar el proceso de hemostasis y la formación del coágulo. El factor, el efecto procoagulante, la síntesis del factor tisular. Entonces, si el endotelio está lesionado, no solamente el factor de von Willebrand se va a activar, sino también ¿quién más se va a exponer? El factor tisular. ¿Y el factor tisular qué va a promover? La activación de la fibrina, ¿no es cierto? De un tapón de fibrina. Entonces, y eso está mediado por el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, que participan dentro de ese proceso. Un factor antifibrinolítico, o sea, lo contrario de esto. Este impedía que se forme el coágulo, este va a promover que el coágulo no se lise. ¿Ya? Ahí está el inhibidor del activador del plasminógeno. Es decir, este impide que este favorece, si se ha formado un coágulo, este factor fibrinolítico hace que el coágulo se deshaga, ya se lise, es otra expresión, que se elimine. ¿Ya? Entonces, por muy pequeño que sea el coágulo, se lise. Con este factor, este impide que se forme el coágulo. En cambio, este factor antifibrinolítico impide que ese coágulo se lise, que se destruya, va a promover la activación, que ese coágulo persista. ¿Y quién es el factor o el mediador que produce eso? El inhibidor del activador plasminógeno. Es decir, lo contrario es este promueve que el coágulo se lise, se deshaga, se desprenda. Este va a impedir que ese coágulo se desprenda, se deshaga. ¿Ya? Bien. Cuando hablamos de coagulación o de hemostasia, tenemos que hablar de un cuadro que se llama coagulación intravascular diseminada, o que se abrevia como CID, coagulación intravascular diseminada. Algunos doctores consideran este cuadro, consideran esto como una enfermedad, pero otros dicen que no, es una complicación de algo, que se caracteriza ¿por qué? Por la formación diseminada de microtrombos o de trombos en la microcirculación. Es decir, se van formando múltiples trombos o coagulitos dentro de la circulación. ¿Ya? ¿Y eso qué va a provocar? Una insuficiencia circulatoria. Principalmente los órganos más afectados son el cerebro, el pulmón, el corazón y el riñón. Y generalmente se asocia esta catástrofe, es algo ya muy severo, si quieren verlo así, se asocia a procesos de accidentes cerebrovasculares, el ABC, o vasculocerebrales si quieren ustedes, y shock hipovolémico. Entonces, el CID es una complicación, es cuando todo lo que hemos estudiado ahorita se exagera, y se van formando pequeños trombitos o coagulitos dentro de la circulación. Bien, entonces ya sabemos lo que es hemostasia, ¿no ven? Hemostasia primaria, secundaria, la absorción del coágulo, ya sabemos los componentes que son las plaquetas, el sistema de coagulación o factores de coagulación y el endotelio. Entonces, si este endotelio juega un papel muy importante, como ustedes pueden ver. Si el endotelio está intacto, si eso es nuestro vaso y estas paredes, nuestra capa íntima, está totalmente lisita, no hay nada que la lesione, nada que aparezca, entonces el factor de von Willebrand no va a tener por qué salir, no va a tener por qué exponerse. Y si no se expone el factor de von Willebrand, no va a haber tapón plaquetario. Si no va a haber tapón plaquetario, no va a haber tapón de fibrinógeno, no va a haber nada, no se va a formar nada. Pero si el endotelio se lesiona,
el factor de von Willebrand sale, se expone y eso promueve ¿qué? La activación plaquetaria. ¿Vale? Y se conoce. Ya. El siguiente paso a esto es la trombosis. Es cuando estos coágulos que normalmente se forman de forma exagerada. Para esto tenemos que repasar una triada, es decir, la trombosis está formada por 3 componentes. Lo mismo que vemos pasión, ¿ya? Es la triada de Virchow. La triada de Virchow caracteriza la trombosis, que está conformada por lesión endotelial, alteraciones en el flujo de la sangre y estados de hipercoagulabilidad. Entonces, así se forma la triada de Virchow. ¿Cómo está formada la triada de Virchow? Por lesiones del endotelio, estados de hipercoagulabilidad y alteraciones en el flujo sanguíneo. Si ustedes analizan, todo gira alrededor del endotelio. Si el endotelio está intacto, no va a tener por qué formarse ningún coágulo, es decir, ningún trombo. Si el endotelio se lesiona, se van a formar los coágulos. ¿Ya? Hablemos del endotelio. Otra vez el endotelio. Lesión endotelial. En la lesión endotelial se producen generalmente los trombos que se producen son generalmente a nivel del corazón y de la circulación arterial. Cuando se produce una lesión endotelial, pues se produce un agotamiento de la prostaglandina I2 y un agotamiento del plasma. Hagamos un dibujito de nuestro vaso. ¿Ya? Este es nuestro vaso, entre comillas, normal. Y aquí está nuestro endotelio. Y aquí están nuestras células endoteliales. Mucho espacio. Voy a provocar que se produzca un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, eso supuestamente es lo normal. Pero cuando sucede esto en el endotelio, se van formando lesiones en el endotelio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a activar? Se lesiona el endotelio, ¿qué se activa? Eso, muy bien, el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand. Y al activarse el factor de von Willebrand, ¿qué va a provocar? Activación de plaquetas. Siguiente tapón plaquetario. Siguiente paso, ¿cuál va a ser? ¿Qué otro factor se va a activar? El factor tisular. ¿Eso qué va a provocar? Un tapón de fibrina. Y luego va a formar la dispersión del coágulo, ¿no? Va a seguir la historia. Entonces, si el endotelio está normal, no tiene por qué formarse un coágulo. Pero en el caso de la trombosis sí, existe una lesión endotelial, ya sea por alteraciones en la pared del vaso generalmente, que van a provocar que ese factor de von Willebrand como parte inicial se active y forme la formación del trombo. Active la formación del trombo, perdón. Otro componente de la triada de Virchow son las alteraciones en el flujo. Para esto yo les voy a preguntar si saben lo que significa el flujo laminar. Esto saben ustedes por fisiología. ¿Qué es el flujo laminar? Miren, por acá. Vamos a hacer las manos. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Serie roja, blanca y plaquetas. ¿Qué más? Plasma. Eso, muy bien, lo que dice Zubero, ¿no? La sangre está formada por componentes celulares y el plasma. Componentes celulares son los que se ven rojos, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y el plasma. Normalmente las formas celulares o los componentes celulares, digamos que nosotros somos un vaso. Y ustedes son los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Las formas celulares, ¿por dónde van? ¿Por los bordes o por el centro? Centro. Por el centro. A eso se llama flujo laminar. ¿Ya? Las formas celulares van por el centro del vaso, es decir, por aquí. ¿Ya? Y dejan intacto el endotelio. En el momento en que las formas celulares tocan el endotelio, lesionan el endotelio. Y eso, al lesionar el endotelio, ¿qué exponen? El factor de von Willebrand. Activa las plaquetas, formación de tapón, porque así sucesivamente, lo que ustedes dicen. Entonces, cuando existen alteraciones en el flujo, ya sea por turbulencia, cuando el flujo es lo que pasa en esta ciudad, cuando llueve, ¿verdad? ¿Cómo están los canales? Turbulentos, así van, ¿cierto? ¿Qué se llama? ¿Por las calles? ¿Desagüe? Sí, es desagüe, ¿sí? Van por las calles y van así, cuando tienen algo en medio, para no estar en piedras, ¿ves? Ese es el flujo turbulento. Y si es un flujo turbulento, en algún momento va a tocar la pared del vaso. Y si toca la pared del vaso, ¿qué va a activar? El factor de von Willebrand y así sucesivamente, ¿no? Entonces,
La turbulencia es una alteración en el flujo. Otra alteración en el flujo es la éstasis. ¿Qué es éstasis? Estancamiento de flujo sanguíneo. Estancamiento o enlentecimiento del flujo sanguíneo. Entonces, si nosotros estuviésemos en una trancadera, digamos, de sangre aquí, pues en algún momento vamos a tocar la pared del endotelio. Y si tocamos la pared del endotelio, ¿qué vamos a activar? El factor de Entonces, como ven ustedes, es muy importante que nosotros sepamos lo que es hemostasia. Entonces, ya sabemos lo que es lesión endotelial y alteraciones en el flujo. La alteración en el flujo va a provocar activación del endotelio, es decir, lo que hemos hablado ahorita, la exposición del factor de von Willebrand, la exposición del factor tisular y la interrupción del flujo luminal. Ustedes ya lo hemos escrito. Otro componente de la teoría de Virchow son los estados de hipercoagulabilidad, es decir, procesos, estados que promueven la formación de un coágulo. Y se dividen en dos, primarios y adquiridos. Primarios o genéticos o secundarios o adquiridos. Entre los primarios y genéticos, pues tenemos las alteraciones genéticas, mutaciones del factor 5 de Leiden, que promueve una trombosis venosa profunda. Mutaciones de la protrombina, que aumentan la función venosa profunda, es decir, las varices sanguíneas, las varices de los miembros inferiores, perdón. Dentro de los adquiridos, pues tenemos aquellas personas que usan anticonceptivos orales, promueven los usos anticonceptivos orales, promueve la formación de coágulos. Entonces, si ustedes alguna vez tienen un paciente que, una mujer en edad fértil, tienen que preguntar si está usando anticonceptivos orales, porque eso puede, de alguna forma, tener un tratamiento que se deshaga, la formación del coágulo. Entonces, si ustedes, digamos, alguno de ustedes va a hacer cirugía, maxilofacial, va a hacer cirugía, no le pregunta a su paciente que está usando eso puede promover la formación de un trombo. Ese trombo va a ir al siguiente capítulo, que es embolia, y provocar un daño severo a la persona. ¿Ya? Entonces, ¿qué estados más pueden provocar hipercoagulabilidad sanguínea? Es estados de hiperestrogenismo, la presencia de alguna neoplasia, las personas obesas, las personas que fuman. Ya las personas que fuman, el tabaco produce lesión en el endotelio y plato que ya sabemos. ¿Qué más? Existe un síndrome que es el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, se asocia a una enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico. Ya en que se presenta más en mujeres de edad fértil, esas mujeres tienen la posibilidad de sufrir trombosis, ¿ya? Porque tienen ese estado de hipercoagulabilidad, pero se debe eso a la enfermedad del lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Ay, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Como han visto, todo es en base a lo que hemos hecho de hemostasia. Si no hemos entendido qué es hemostasia, pues nos vamos a perder. Por eso les decía, todo esto va de la mano. Eso es trombosis, lo que sigue es embolia. Si no sabemos lo que es embolia, no vamos a ver lo que es infarto. Si no sabemos lo que es infarto, no vamos a ver lo que es shock.